Josefina Vázquez Mota, nacida el 20 de enero de 1961 en la Ciudad de México, es una mujer de profundo dolor, donde una ambiciosa carrera política y su vida personal se entrelazan en una sinfonía poderosa y trágica. La mayor tristeza de su vida no fueron sus derrotas electorales, como su derrota en la carrera presidencial de 2012 o su candidatura a gobernadora del Estado de México en 2017, sino la pérdida de su hermana más cercana, Guadalupe Lupita Vázquez Mota, quien falleció el 15 de agosto de 2005 en un terrible accidente de tránsito en la carretera Ciudad de México-Puebla. Lupita no solo era una hermana, sino también una confidente, que acompañó a Josefina en los días más difíciles de su infancia en el barrio pobre de la colonia 20 de noviembre, donde las dos hermanas se paraban bajo el sol abrasador vendiendo malteadas de chocolate para ganar dinero para mantener a su familia. La muerte de Lupita dejó un vacío inllenable en su corazón, una herida que sentía cada vez que escuchaba la bocina de un camión por la noche, o caminaba por las calles que una vez marcaron los pasos de su hermana. El dolor comenzó una tarde lluviosa, cuando Josefina estaba en su oficina de la Cámara de Diputados Federal de México, preparándose para una importante sesión. Sonó el teléfono y se escuchó la voz temblorosa de su madre, Josefina Mota. «Lupita ya no está, mi hija». El auto de Lupita, un viejo Volkswagen Jetta que acababa de comprar para ir a trabajar, fue impactado por un camión de reparto cuando regresaba a casa desde Puebla después de un largo día de trabajo para una ONG que apoya a huérfanos. El conductor del camión afirmó que perdió el control debido a la lluvia, pero eso no alivió el dolor de Josefina. Ella corrió al hospital en pánico. Sus tacones altos resbalaron en el suelo mojado, pero cuando llegó allí, encontró solo el cuerpo frío de su hermana tendido en la cama, sus pequeñas manos todavía agarrando el collar de plata, un regalo que Josefina le había dado en su cumpleaños número 30. Se arrodilló junto a Lupita, la abrazó fuertemente y lloró hasta que su voz se quedó ronca, llamando en vano el nombre de su hermana, como si sus gritos pudieran traer a Lupita de entre los muertos. Desde entonces, cada vez que pasaba por la carretera Ciudad de México-Puebla, por donde salió Lupita, Josefina sentía un dolor agudo en el pecho, como si su corazón fuera apretado por recuerdos imborrables. Recordaba cada pequeño detalle de su hermana, la forma en que Lupita se reía cuando se escondían de su madre para robar unos dulces del supermercado, la forma en que pacientemente le enseñaba a Josefina a tejer para hacer una bufanda para su padre, y las tardes que pasaban sentadas en el techo, mirando el cielo estrellado y soñando con un futuro sin pobreza. Pero ahora todo lo que queda es un recuerdo, y el silencio de las calles que una vez resonaron con la risa de Lupita parece burlarse de su impotencia. Se culpaba a sí misma por no llamar más seguido a Lupita, por no convencerla de descansar en lugar de conducir bajo esa lluvia. Esa tristeza nunca la abandonó. Se coló en cada sueño, en cada momento tranquilo cuando estaba sentada sola en su oficina, abrazando el collar de plata que conservaba de su hermana. Un pequeño recuerdo, pero que contenía un mundo perdido. La trayectoria de Josefina Vázquez Mota es un libro grueso, donde escribió capítulos brillantes, pero también conmovedores, que reflejan su fuerte voluntad y deseo de cambiar el destino, no solo de ella, sino de millones de mexicanos. Nacida en una familia trabajadora pobre en la colonia 20 de noviembre, su padre, Arnulfo Vázquez, era un obrero de la construcción que tenía las manos callosas por trabajar bajo el duro sol de la Ciudad de México, y su madre, Josefina Mota, vendía de todo, desde tamales hasta verduras frescas, en el mercado de Gugge para alimentar a sus 8 hermanos. Su infancia estuvo llena del olor a polvo de los callejones estrechos, del ruido del tráfico y de los días en que ella y Lupita cargaban sobre sus hombros pesadas cajas de malteadas de chocolate, caminando kilómetros para venderlas a los transeúntes.
pero desde pequeña lleva dentro un fuego ardiente. Escapar de la pobreza, hacer algo grande para que sus padres ya no tengan que agachar la cabeza ante las dificultades de la vida. Estudió día y noche, a menudo sentada bajo una tenue lámpara de aceite porque no había electricidad en casa, y a veces tenía que pasar hambre para ahorrar dinero para comprar libros. En 1979, a los 18 años, aprobó el examen de ingreso a la Universidad Iberoamericana en la carrera de Economía. Toda una hazaña para una chica pobre de barrios marginales. Para pagar su matrícula, hizo todo tipo de trabajos. Vendió periódicos en las esquinas. Dio clases particulares a niños ricos. Lavó platos en pequeños restaurantes e incluso cosió vestidos para tiendas locales por la noche. Había días en que solo comía una tortilla con un poco de sal, pero nunca se rindió. Graduada con honores en 1983, entró en el mundo profesional como periodista económico, escribiendo para periódicos como El Economista y El Financiero. Su escritura aguda y su análisis incisivo de los problemas económicos de México, desde la inflación hasta la desigualdad, atrajeron rápidamente la atención de académicos y empresarios por igual. En 1985 se incorporó a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO, donde trabajó con grandes y pequeñas empresas, aprendiendo cómo operar la economía desde una perspectiva práctica. Viajó por todo México, desde los bulliciosos mercados de Oaxaca hasta las plantas industriales de Monterrey, escuchando las historias de trabajadores y empresarios. Esta experiencia no solo la ayudó a comprender el país más profundamente, sino que también despertó en ella el deseo de cambiar la sociedad a través de la política. En 1996 se unió al Partido Acción Nacional, PAN, decisión que marcó un punto de inflexión importante en su carrera. Con sus conocimientos económicos y su capacidad oratoria, fue invitada a fungir como diputada en la Cámara Federal de Diputados de México, donde comenzó a luchar por políticas de reducción de la pobreza y apoyo a la educación. Trabajó incansablemente, a menudo quedándose despierta hasta tarde para leer documentos y prepararse para reuniones, creyendo que la política podía ser una herramienta para mejorar las vidas de personas como su familia en ese entonces. Su primer gran éxito llegó en 2000, cuando el presidente Vicente Fox la nombró secretaria de Desarrollo Social, un puesto clave en el gobierno federal. A los 39 años, se convirtió en una de las ministras más jóvenes de la historia de México y aprovechó la oportunidad para impulsar políticas que ayudaran a las comunidades desfavorecidas. Viajó por el campo, desde Chiapas hasta Yucatán, reuniéndose con agricultores, artesanos y mujeres solteras, escuchando sus historias y trayendo números reales para fundamentar las políticas. Su mayor logro en este cargo fue la aprobación de la primera Ley General de Desarrollo Social en 2004, que creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, un organismo independiente que monitorea la efectividad de los programas sociales. Está orgullosa de que la ley haya sacado a millones de personas de la pobreza, pero también sabe que su trabajo recién comienza. En 2006, el presidente Felipe Calderón la invitó a desempeñarse como secretaria de Educación Pública, cargo que consideró el mayor reto de su carrera. Como primera mujer en ocupar el cargo, se enfrentó a un sistema educativo plagado de problemas, escuelas deterioradas, escasez de maestros y el dominio de un sindicato de docentes liderado por Elba Ester Gordillo. Se dedicó a la reforma con todas sus fuerzas, mejorando el currículo, aumentando la financiación de las escuelas en las zonas rurales y luchando para reducir el poder de los sindicatos. Pero la guerra no fue fácil. Gordillo, con su extensa red de influencia, organizó protestas contra ella, llamándola la enemiga de los maestros. Había días en los que llegaba a casa después de una audiencia estresante.
Se sentaba en la sala de estar oscura y estallaba en lágrimas por la presión. Si bien logró algunos avances, como aumentar la asistencia escolar en los estados pobres, no logró cumplir todos sus objetivos. En 2009 dejó este cargo para regresar a la Cámara de Representantes, donde dirigió el grupo parlamentario del PAN de 2009 a 2011, continuando su lucha por la educación y la igualdad de género. El punto culminante de su carrera llegó en 2012, cuando se convirtió en la primera candidata presidencial del PAN, un hito histórico para las mujeres mexicanas. Ganó las primarias del partido, derrotando a Ernesto Cordero y Santiago Creel con el 55% de los votos, gracias a un fuerte mensaje de anticorrupción, reforma laboral y empoderamiento de la mujer. Viajó por todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, bajo el sol abrasador de Sonora y las lluvias heladas de Chiapas, hablando con miles de personas sobre su sueño. Un México más justo y más transparente. Pero en las elecciones oficiales del 1 de julio de 2012, quedó en tercer lugar con el 25.4% de los votos, perdiendo ante Enrique Peña Nieto del PRI y Andrés Manuel López Obrador del PRD. En la noche de las elecciones, se presentó ante miles de partidarios en la sede del PAN en Ciudad de México, con la voz entrecortada mientras se disculpaba por no haber logrado la victoria. Luego regresó a casa, se sentó sola en su oficina, miró los carteles de campaña apilados en un rincón y lloró porque el sentimiento de fracaso pesaba sobre sus hombros. Otra derrota que la hizo llorar fue su candidatura a gobernadora del Estado de México en 2017. Se lanzó a la campaña con todo su corazón, caminando por los callejones lodosos de Nezahualcóyotl, estrechando cientos de manos en Toluca y prometiendo un gobierno transparente y libre de corrupción. Dormía menos de 4 horas por noche, comía comidas frías en el coche y escribía docenas de discursos para inspirar a los votantes. Pero terminó en cuarto lugar en una reñida carrera, derrotada por candidatos del PRI, Morena y PRD. Una noche, después de un fallido mitin de campaña en Ecatepec, estaba sentada en su Toyota Camry blanco, mirando la noche a través del parabrisas empañado, y sollozaba por una sensación de impotencia. Se preguntó si aún tendría fuerzas para continuar, si sus años de dedicación serían olvidados. Pero ella no cayó. Saltó a la fama, continuó trabajando con el PAN, se convirtió en asesora política nacional y luego en investigadora de políticas públicas en el Centro Woodrow Wilson en Washington, D.C., donde estudió migración, fronteras e igualdad de género. Cada vez que enfrentaba un fracaso, recordaba a Lupita, quien una vez dijo que Josefina haría milagros si no se rendía, y eso la ayudó a encontrar la motivación para seguir adelante. Josefina Vázquez Mota nunca estuvo satisfecha con lo que había logrado, aun cuando su carrera dejó una profunda huella en la historia política mexicana. Ella siempre aspiró a dejar un legado atemporal, no solo en políticas, sino también en cambios profundos en la sociedad, donde cada ciudadano, sin importar su origen, tenga la oportunidad de levantarse. Después de la derrota de 2012, comenzó a soñar con construir un sistema educativo equitativo donde cada niño mexicano pudiera ir a la escuela, aprender a leer y escribir, y soñar en grande como ella tenía cuando era niña. Pasa horas investigando modelos educativos de Finlandia, Corea y Canadá. Escribe libros sobre reforma educativa y asiste a conferencias internacionales para compartir su visión. Aunque ya no ocupa el cargo de secretaria de Educación, sigue creyendo que algún día contribuirá a cambiar el sistema educativo mexicano, convirtiéndolo en una herramienta para eliminar la desigualdad y brindar esperanza a niños que crecieron en la pobreza como ella. También pretende fundar una organización benéfica llamada Lupita para apoyar a las mujeres y niños de las zonas rurales de México, un pueblo que ella siempre ha considerado el corazón del país. La idea se le ocurrió en 2015,
Cuando estaba sentada en la oficina de su casa, miró el collar de plata de Lupita y se dio cuenta de que quería convertir el dolor de perder a su hermana en motivación. Ella utilizó parte de los ingresos provenientes de libros, conferencias y ahorros personales para iniciar la fundación, empezando con pequeños proyectos como construir aulas en Oaxaca y brindar becas a niños en Chiapas. Hasta la fecha, el fondo ha ayudado a más de 1,500 niños a tener la oportunidad de ir a la escuela y más de 800 mujeres a participar en programas de formación profesional como costura, panadería y agricultura. Cada vez que visita las comunidades que la Fundación apoya, se sienta con los niños y habla de Lupita, de cómo su hermana soñaba con un mundo mejor, no para reabrir la herida, sino para inspirar. Para ella, esta es una manera de mantener vivo el recuerdo de Lupita, de dejar que la tristeza se convierta en luz para quienes más la necesitan. Otra de sus aspiraciones es ser reconocida como una líder que cambió a México, no solo a través de la política, sino también a través del pensamiento y la acción. Sueña con ser anfitriona de una conferencia internacional sobre igualdad de género y desarrollo social, donde líderes de todo el mundo, desde América Latina hasta África y Asia, se reúnan para discutir soluciones a los problemas que enfrenta México: pobreza, violencia e injusticia. Ha asistido a eventos como el Foro Económico Mundial de Davos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, y la sensación de estar entre mentes brillantes siempre ha sido motivo de anhelo. A menudo se sienta en su oficina en el Centro Woodrow Wilson, escribiendo largas notas sobre cómo México puede aprender de otros países y soñando con el día en que esté en el escenario internacional, diciéndole al mundo que las mujeres mexicanas no son solo víctimas, sino también arquitectas del futuro. Ella cree que si logra esto, habrá cumplido una promesa que se hizo a sí misma y a Lupita, que no es solo una política, sino alguien que trae esperanza a millones de personas. También sueña con escribir una autobiografía, no solo para contar su viaje, sino también para inspirar a las generaciones más jóvenes, especialmente a las niñas que crecieron en la pobreza como ella. Comenzó a redactar el libro en 2018, sentada durante horas en una pequeña habitación de su casa, escribiendo a mano en hojas de papel en blanco sobre sus días debatidos con Lupita. Sus noches enteras